Bienvenidos queridos hermanos, estas lecciones se llaman Sentando las Bases, tiene como objetivo que eh, aquellos que dirigen culto de hogar, aquellos que están participando en los cultos de hogar, puedan capacitarse para poder llevar adelante también la obra del Señor. El Evangelio de Lucas nos habla de una escena que yo les quiero narrar y que tiene como objetivo que entendamos cómo Dios, cómo Jesús mismo llamó a sus discípulos. Bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 25 y 33, nos habla de que grandes multitudes iban con Jesús. El Señor no solamente estaba con los 12, sino que también había multitudes que iban con Él. Bueno, hasta este momento, porque en este momento dice que Jesús se volvió y dijo algo que hizo que a estas multitudes dejaran de seguirlo. Él dijo algo así como, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús finalmente le estaba diciendo a las personas que estaban con él, a las multitudes que estaban con él, que si ellos querían ser sus discípulos, debían dejar todo lazo de parentesco, todo amor por los parientes, todo amor por la familia, todo amor por él mismo para seguirlo a él. No entendamos mal al Señor. No es que el Señor le tenía mal a la familia ni a los parientes, sino que el Señor lo que estaba diciendo era que si nosotros amamos más a nuestra familia, a nuestra vida, más que a Él, entonces no podíamos llegar a ser sus discípulos. Difícil, compleja situación. Es una encrucijada compleja que nos deja el Señor. Y sigue hablando. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor también nos llamaba a ser capaz de aceptar nuestra propia muerte a este mundo por la vida de Cristo. Y ya nos deja esto un poco más de luz para entender lo que leímos anteriormente. Si nosotros aceptamos la vida de Cristo, nosotros podemos y debemos y vamos a morir a este mundo. Aceptar la vida de Cristo significa morir a este mundo. Aceptar la vida de Cristo significa que no hay un amor más grande que Él nos entrega. Significa que el amor que Él nos da está por sobre toda persona, por sobre todo otro amor, inclusive por el amor propio. El Señor no es un Señor que aborrezca a la familia. Por el contrario, Él ama a la familia. Pero la mejor manera que tiene un discípulo para proteger a su familia es amando a Jesús primeramente, para que Jesús cuide a nuestras familias. El Señor continúa hablando y nos da un ejemplo y dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor nos dijo que hiciéramos un análisis de costos. Un análisis de costos para ver si éramos capaces o si íbamos a ser capaces de llegar al final de la construcción que estábamos comenzando a hacer. Quizás el Señor nos estaba diciendo que esta vida con Él es una vida que se va construyendo y que tenemos que ser capaces de construirla hasta el final. Para eso es necesario que renunciemos a todo. Es necesario que renunciemos a todo lo que poseemos. El verso 33 nos habla y nos dice, así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Queridos, es necesario para ser un discípulo del Señor que renunciemos a todo lo que poseemos. Renunciar a todo lo que poseemos significa renunciar a lo que yo he conseguido. Significa renunciar a quien yo he llegado a ser en este mundo. O también significa de que renuncie a toda paternalidad de este mundo. Significa que yo corte el lazo que me ligaba con Adán y que ahora tome esta nueva vida con Cristo. Queridos, el Señor no nos aborrece. No es que el Señor esté tratando de que no aborrezcamos o que aborrezcamos al resto. El Señor nos está dando un camino, un nuevo camino, para poder llevar adelante el amor que Él nos entrega a nosotros, o que más bien tomemos el amor que Él mismo nos entregó a nosotros, para que con ese amor también podamos amar al resto. Ser discípulo significa tomar este amor y darlo a otro, tal como lo hizo Pedro. El ejemplo de Pedro, cuando conoce al Señor, en lo que muchos llaman la pesca milagrosa, es un buen ejemplo para que nosotros podamos reforzar lo que le estoy diciendo. El apóstol Pedro le obedece la palabra del Señor, y cuando obedece la palabra del Señor, dejando al lado, renunciando a lo que él pensaba, como pescador. Recordemos que en la pesca milagrosa, el apóstol Pedro está pescando toda la noche anterior. Él es un pescador. Él sabe cómo desarrollar su trabajo. Pero deja la sabiduría que tiene él como pescador y toma la sabiduría que tiene el Señor, o más bien obedece a lo que el Señor le está diciendo. Esto significa ser discípulo. Significa dejar mis ideas preconcebidas por tomar las ideas de Cristo. Significa dejar aquello en lo cual yo me afirmaba por ahora afirmarme en Cristo. El apóstol Pedro, una vez que toma las palabras de Jesús, vuelve a meterse en el mar, tira la red y ya no puede solo con la red porque son demasiados los peces. El apóstol Pedro se transforma en un discípulo cuando deja sus ideas preconcebidas y toma las ideas de Cristo. Cuando deja de obedecerse a sí mismo y ahora obedece a Cristo. Cuando toma el amor de Jesús y entiende quién está con él. Entiende que el admirable, el consejero, el príncipe de paz está con él. Cuando entiende que al frente, que aquel que le dijo, Pedro, anda y boga mar adentro y tira la red, porque ahí van a salir peces, cuando entiende que ese es el que maneja todo lo que hay en este mundo. Ahora, Pedro no solamente se beneficia al mismo. Cuando pesca, recuerden que también tiene que llamar a otros que están más allá, diciéndole que vengan a ayudarle para que puedan sacar entre todos esta gran cantidad de peces. Pedro comienza a beneficiar a otros. Esto es ser discípulo. Ser discípulo es recibir el amor de Jesús. Es renunciar a mis ideas, tomando las ideas de Cristo para que yo, a través de el beneficio que significa tomar el amor de Dios, las ideas de Jesús,
también pueda beneficiar a otros. Necesitamos edificar. Necesitamos que todos nosotros nos edifiquemos. Y la edificación debe ser sobre una base sólida. Dios nos llama a discipular de modo que nadie se pierda. El Señor espera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero debemos sembrar bien, debemos sembrar con la semilla que Dios nos da. Debemos tomar la palabra del Señor, que es la semilla que Él nos entrega, que es una buena semilla, y debemos sembrarla en aquellos que la necesitan. Todos nosotros somos llamados a que esta palabra germine en nosotros, pero también llamados a que esta palabra germine en otros. Somos los encargados de esparcir la palabra. Somos los encargados de ir esparciendo la palabra a todos. Y que cuando esparcimos la palabra, germine también en otros. Somos los encargados de que esta palabra sea una palabra que crezca en los demás y debemos ser aquellos que estén preocupados por el crecimiento de esa palabra en otro. Nosotros debemos motivarlos, debemos llevarlos a que ellos puedan tener esta palabra dentro de ellos. Una de las maneras que nos va a ayudar para que estas personas, para que las personas a las cuales les predicamos, con las cuales estamos, con las cuales nos reunimos, que esta palabra germine también en ellos, es que los motivemos a reunirse con personas de fe. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. El congregarse tiene la idea de que nosotros podamos también recibir de otros la fe, que nosotros podamos recibir también de otros lo que Dios les ha hablado. Por lo tanto, todos nosotros nos podemos edificar mutuamente. Que nosotros podamos congregarnos es una bendición, queridos. Una bendición que nos ayuda a que podamos edificarnos en la fe. Nos edificamos en la fe a través de los cultos familiares, nos edificamos en la fe a través de los cultos dominicales, nos edificamos en la fe. Nos edificamos también y ayudamos a otros aprovechando estas lecciones, aprovechando las lecciones que nuestros pastores nos dan, aprovechando las lecciones que el pastor está dando los días lunes a aquellos que están llevando adelante la obra del Señor en los grupos familiares encuentro. Motivamos ahora también cuando realizamos reuniones que sean participativas, amenas, y preparándonos adecuadamente para llevar adelante este ministerio, no olvidándonos nunca que la batalla se gana espiritualmente, a través de la oración. La oración es sinónimo de victoria. Cuando oramos, podemos ver a Dios obrando. La oración, es decir, Dios, por favor, interviene. Dios, por favor, interviene. Cuando oramos, entendemos la palabra del Señor. Entendemos lo que los discípulos también necesitan. Orando nos podemos alinear con la voluntad de Dios. Orando nos concentramos en la misma voluntad de Dios y podemos llevar adelante un buen grupo familiar. Queridos, entramos en tierra derecha, habiendo dejado atrás la introducción. Esta es la lección número 1. La lección número 1 tiene como título El nuevo nacimiento. El objetivo que queremos atacar es que el creyente pueda estar completamente seguro de que en Cristo tiene vida eterna. Ese es el objetivo número 1. Y el objetivo número 2 es que el creyente tenga plena seguridad que se ha convertido en un hijo de Dios al creer en Jesús. Para ello, yo les voy a pedir que busquen 4 versos que
yo he dispuesto ahí, un verso es el que está en Romanos 19. Ese verso dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este verso nos enseña que la fe que tenemos es una fe confesional. Debemos confesar con la boca que Jesús es el Señor y debemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Si nosotros creemos que Jesús, que el Hijo de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, también debemos creer que Dios lo levantó de los muertos para que nosotros podamos ser salvos. Y eso lo debemos confesar. Como dice el apóstol Pablo, dice, creí, por lo cual hablé. Él, el apóstol Pablo, creyó en Jesús, creyó que Jesús murió, creyó que Jesús fue resucitado por el Padre, y eso era lo que hablaba. Por eso fue perseguido también. Él lo confesó. Luego, Juan 1:12 nos habla lo siguiente, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos habla de que aquel que creyó en el nombre de Jesús, se le dio potestad, el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Nos habla de que Él no es engendrado de carne, no es engendrado de voluntad humana, sino que es engendrado por el mismo Dios. Dios mismo lo engendra. El verso 13 del mismo Juan 1 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos permitió conocer su nombre para que podamos creer en su nombre. Y cuando creemos en su nombre, podemos ser engendrados. Dios nos envió a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, primero, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos salvos. Cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, siendo engendrados por Dios mismo a través del sacrificio de Jesús. Juan 3, verso 16, que es un capítulo y un versículo, la verdad, bastante conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la salvación, tenemos el derecho de ser hijo de Dios, siendo engendrado por Dios mismo. Y también, ahora, a través de la obra de Jesús, por el amor de Dios que lo envía a este mundo, tenemos la vida eterna. Romanos 8:17 nos habla de la herencia que tenemos en el Señor, y nos dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, no solamente somos salvos, no solamente somos hijos, no solamente tenemos la vida eterna, sino que también somos considerados herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice,
si padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Queridos, esto es nuestra identidad. El que cree en Jesús tiene todas estas cosas. Es nuestra identidad y debemos reforzarla cada día. Debemos todos los días recordarnos estas verdades, tenerlas en nuestro corazón, tenerlas en nuestra mente, confesarlas continuamente. Si usted confiesa que es hijo de Dios porque creyó en Jesús, no está mintiendo, está diciendo una verdad tremenda. Si usted confiesa que tiene vida eterna por haber creído en Jesús, está diciendo una verdad eterna. Si usted confiesa que es heredero de Dios, está diciendo una verdad. Una verdad que se hizo verdad cuando Jesús murió y cuando Jesús fue resucitado para que usted y yo pudiéramos tener una identidad clara en Cristo. Todos nosotros debemos experimentar este amor. Todos nosotros debemos experimentar el poder del Señor. Todos nosotros debemos experimentar este amor, este poder que viene de Dios. Nosotros somos aquellos que han conocido el tesoro más grande que se puede encontrar. Y este tesoro, siendo tan grande, tan glorioso, es un tesoro que Dios ha querido entregarnos. Es un tesoro que el mismo Dios está dispuesto a darnos. Mateo 13, 45 y 46 nos habla de que el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice que habiendo ya una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mismo Dios está deseoso de encontrarse con nosotros. El mismo Dios está deseoso de que nosotros nos podamos encontrar con Él. Imagínense que el reino de los cielos, con Jesús, que es el Rey de los cielos, es semejante a un mercader que busca perlas y que cuando haya la perla preciosa, va y vende lo que tiene y la compra. El mismo Dios está interesado en que nosotros nos podamos encontrar con Él. Es por eso que Él envía a su Hijo para que venga a este mundo y dé su vida por todos nosotros. Es el trabajo de Dios. Dios, Jesús, realiza un trabajo para que nosotros no trabajemos. Dios mismo, el Hijo de Dios, realiza una labor que corresponde a una labor tan tremenda, tan inmensa, que nosotros no hubiésemos podido realizarla. Es por eso que la hace Él, para que haciéndola Él, nosotros no la tengamos que realizar. Y cuando recibimos el amor de Dios, cuando experimentamos este amor de Dios, nosotros podemos decir, soy un cristiano. Esa experiencia de recibir el amor de Dios, de encontrarse con Cristo mismo, nos lleva a ser cristianos. Nos lleva a ser aquellos que llevan adelante el cristianismo, que tienen experiencias con Cristo y que tienen experiencias con su Espíritu Santo. Hoy en día, siendo cristianos, nosotros podemos reflejar a Cristo. El Señor dijo que éramos la luz del mundo. El Señor nos permitió, siendo Él la luz que brilla por sobre todo, dijo también, ustedes, aquellos que creen en mí, aquellos que han aceptado mi amor en ustedes mismos, también son la luz de este mundo. Ustedes no pueden esconderse, porque una luz no se pone
debajo, escondida en algún lugar por ahí. La luz tiene que reflejar a todos. Es imposible, queridos, que dejemos de reflejar a Cristo, porque cuando creemos en Cristo, nuestra naturaleza, nuestra misma naturaleza, nos hace que reflejemos a Cristo. Ahora el Señor, quien nos guía, que nos está guiando continuamente, es el que se encarga de que nosotros reflejemos también a Él. Siendo cristianos debemos entender que hemos nacido de Dios, que tenemos el derecho legal de ser hechos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo, que así como un día nacimos en este mundo siendo bebés, un día tuvimos que experimentar el amor de Dios, tuvimos que experimentar el creer en Jesús para nacer de nuevo. Y que hoy en día nos podemos considerar exitosos solamente porque hemos recibido, hemos aceptado el amor de Dios en nosotros. Exitoso, queridos, es aquel que se ha encontrado con Cristo, por lo cual hemos tenido éxito aquellos que hemos recibido ese amor glorioso. El cristiano también es aquel que se encuentra unido a Cristo. El Señor dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Hoy en día nosotros somos los pámpanos, que dan fruto, y que dan fruto solo porque se encuentran unidos a Cristo. Dar fruto, queridos, es una acción natural. Dar fruto es una acción que no requiere el esfuerzo de nosotros. Requiere simplemente que nos mantengamos en el amor de Cristo, que nos mantengamos en el amor de Dios, porque al mantenernos en el amor de Dios, nos mantenemos unidos a Cristo. Queridos, aquel que es cristiano es también el que ha recibido a Cristo como su Salvador. Y recibir a Cristo como el Salvador significa que hemos pasado de muerte a vida, que un día estamos en el imperio de la muerte, bajo el temor a la muerte, pero que hoy en día podemos decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque Cristo te derrotó, porque Cristo me amó, me salvó, me quitó de tus garras y me dejó en un lugar donde ahora puedo vivir. Y en contrapartida podemos decir también, así como entendemos que el nacimiento debe ser espiritual para aquel que conoce a Cristo, para aquel que experimentó el amor del Señor, debemos entender también que el nacimiento natural nunca va a producir cristianos. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, deben nacer de nuevo. El nacimiento natural a nadie le asegura ser cristiano. Lo hemos dicho anteriormente, que el nacimiento de aquel, nacimiento nuevo, de aquel que ha creído en Jesús, que ha creído en el nombre de Dios, es a través de que Dios mismo nos engendró. Por lo tanto, aquel que ha sido engendrado por Dios puede decir que es salvo, que tiene vida eterna, que es hijo de Dios y por lo tanto también un cristiano. Pero aquel que solamente ha nacido de forma natural no puede llamarse cristiano. No puede llamarse cristiano a pesar de que haya nacido en una familia cristiana devota. No se puede llamar cristiano. Debe vivir la experiencia
del nacimiento nuevo. Como tampoco puede llamarse cristiano aquel que desarrolla buenas obras. Ninguna persona puede llamarse cristiano solamente diciendo de que él desarrolla buenas obras. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay solamente uno que hizo obras, y ese uno se llamó Jesús. Y por las obras que hizo Jesús, nosotros hoy en día somos salvos. Hoy en día podemos llamarnos cristianos, hoy en día podemos llamar a Dios Padre, solamente por las obras que Jesús hizo. Jesús hizo todo el trabajo. Y como Jesús hizo todo el trabajo, nosotros no podemos pensar que haciendo el trabajo también nosotros, haciendo buenas obras, nosotros vamos a llamarnos cristianos. El Señor dejó buenas obras para que anduviéramos en ellas, sí, pero son las obras que deja el Señor para nosotros. En el sentido de salvación, no hay ninguna buena obra que nos haga ser cristianos. La única manera es recibir, es aceptar las obras que hizo Jesús. Como tampoco ninguna ordenanza religiosa nos puede hacer cristianos. La única ordenanza que nos dice y nos asegura salvación es la ordenanza que dice, que aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Queridos, hemos terminado. Espero que estén disponibles también para la lección número 2. La lección número 2 viene la próxima semana. La publicaremos también. El Señor les bendiga. Hay unas preguntas al final. Le pido por favor que las desarrolle, que si puede juntarse a través de alguna red social, acercarse realmente con otros hermanos a través de redes sociales, lo puede hacer para que puedan entre todos contestar a estas preguntas. El Señor los bendiga, que tengan una semana pero muy bendecida.